¿Qué tal? Buenas tardes, amigos que nos escuchan el día de hoy en Liberemos México. Es un placer, un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes, reunidos como cada viernes. El compromiso del equipo de Liberemos México, pues, es generar contenido, una transmisión que pueda hablar sobre los temas que, como hemos comentado en otras ocasiones, verdaderamente importan. Hemos aprendido que muchos de la información que se maneja en los medios de comunicación no necesariamente es falsa, pero muchas veces son temas que, si nos ponemos a analizarlos, realmente son irrelevantes. Son temas que a lo que nosotros hemos denominado o lo que se denomina como politiquería. Temas que, como hemos dicho, no siempre mejoran lo que realmente al ciudadano de a pie le importa, que es la educación, que es la seguridad, que es la salud, que es el ver que nuestras familias y las personas allegadas a nosotros mejoren su calidad de vida. El día de hoy queremos retomar un tema. Yo creo que prácticamente todos conocemos que el domingo pasado hubo un debate presidencial donde los candidatos, principalmente dos de ellas, pues debatieron aparentemente, y el día de hoy queremos analizar y queremos ver qué es lo que nos dejaron a deber, qué es lo que pudieron haber mostrado, qué calidad de propuestas pudieron haber mostrado, y que pareciera que realmente no lo hicieron, que realmente no nos lo mostraron. Entonces, a la mesa redonda del día de hoy la hemos llamado así: el análisis del primer debate, del debate presidencial 2024, lo que nos quedaron a deber estos ciudadanos, estos candidatos, estos políticos que dicen representarnos. El día de hoy, pues, nos acompaña Tony Martínez, el presidente de Liberemos México. Nos acompañan también los colaboradores Aleida y Artemio. Es un gustazo tenerlos aquí. Buenas tardes. No sé si quieran comentar algo previo a que iniciemos a analizar las propuestas que se dieron en este debate. Sí, pues yo nada más invitar a la gente que se está conectando a que comparta esta transmisión a través de sus muros de Facebook, en WhatsApp, en Telegram, para que más personas puedan sumarse con sus comentarios. Estamos en vivo y vamos a leer sus comentarios. Hoy nos vamos a extender un poquito más de 30 minutos y nos va a dar mucho gusto que interactúen, que manden sus comentarios, sus puntos de vista y también para retomarlos. Gracias. Gracias, Aleida. Bueno, pues sin más, empezamos. Recordemos que el debate lo dividieron en tres temas. El primer tema es educación y salud. El segundo tema tiene que ver con temas de transparencia y temas de corrupción. Y el tercer tema tiene que ver con temas de grupos vulnerables y defensa de ciertos sectores específicos a los que se les denomina como vulnerables. Entonces, la primera pregunta que en el debate se hacía, decía así: nos decía, ¿cuál es el plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional, asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos, y cómo se piensa financiar e implementar este plan? Por un lado, tuvimos la respuesta de la candidata del partido en el poder, Claudia Sheinbaum, que ella hablaba básicamente de continuar. Entre líneas podríamos entender que lo que quieren continuar es la estrategia actual del gobierno mexicano, que básicamente es impulsar la inversión pública, no que no hubiera más inversión privada, sino que prácticamente el sistema de salud sea completamente hecho con fondos públicos. Ella hablaba de fortalecer el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, más centros para tomas de muestras. Ahí hablaba mucho de empoderar a las enfermeras, que hubiera más enfermeras, claro está, contratadas por el sector público. El hecho de que hubiera también más especialistas en los temas, que hubiera más universidades públicas. Entonces aquí podemos ir delineando la propuesta del partido oficialista. Por otro lado, la aparente oposición, Xóchitl Gálvez, ella propone un seguro popular financiado por la tarjeta Mi Salud, donde ella sí habla que haya un tipo como mezcolanza entre la parte privada, la pública, y aquello que no pueda, s- por así decirlo, subsidiar el sector público. Entonces, con esa tarjeta Mi Salud,
el Estado seguiría financiando con fondos públicos, pues aquello que el sector público no alcanzará a dar. Contra la respuesta que usualmente hace Claudia Sheinbaum es que pues esto genera mucha corrupción, ¿no? Cuando juntas los privados con los públicos termina generando mucha corrupción, a lo que Xóchitl Gálvez replicaba que pues bueno, ahora se puede usar tecnologías como los blockchains que aparentemente pueden ayudar a combatir esta clase de corrupción. Entonces, bueno, aquí tenemos delineadas dos propuestas. Al final de cuentas, ambas propuestas hablan de que el Estado se va a encargar de la salud de las personas. Xóchitl habla de usar, pues ahora sí que aparentemente actores privados también. Sin embargo, pues bueno, no sé si alguien de los que nos están acompañando el día de hoy, pues quisieran hablar un poquito de qué Liberemos México tiene que dar para esta pregunta y contrastarla con la propuesta que nos hicieron. Artemio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Pero antes de empezar, así como hicieron los candidatos, me quiero presentar, digo, gastando tiempo de debate, pero ahora sí vale la pena, tengo la camiseta bien puesta de Liberemos México. Este, pues yo lo que observé al inicio del debate, principalmente en los temas de salud, es sobre el presupuesto, porque siempre todos los politiqueros hablan de que hay presupuesto, ¿sí? Como si el dinero fuera infinito o como si el gobierno tuviera posibilidades infinitas de gastar. Entonces, y eso no existe. Eh, por desgracia, los tres candidatos dijeron que había presupuesto, que presupuesto hay, dinero hay, pero en la realidad, y como pasa con cualquier familia, con cualquier organización, con cualquier empresa, ¿sí? Cuando decimos, voy a hacer un presupuesto, ¿sí? De cuál es mi necesidad, por ejemplo, una familia, y podemos poner una familia de la clase que sea, puede ser de escasos recursos, por ejemplo, todas las familias tienen un presupuesto, ¿sí? El presupuesto mínimo requerido es el de la subsistencia, ¿sí? Requiero dinero para comer, requiero dinero para vivir en algún lugar, ya sea pagando renta o comprando una casa, aunque sea pequeña, que me resguarde de las inclemencias del tiempo. Ok, entonces se hace un presupuesto. Ese presupuesto se puede tener el dinero o no se puede tener el dinero. Que se haga un presupuesto no significa que se tenga dinero a la mano, y eso lo sabe, por ejemplo, el sector público, eso lo sabemos las familias. Es decir, bueno, pues hay que ir a la despensa y pues tenemos que ir a gastar 500 pesos en la despensa. Pero, ¿y si no tengo el dinero? El presupuesto ahí está. Yo requiero comer y necesito gastar 500 pesos. Aquí está la diferencia entre hacer un presupuesto y hacer un gasto, ¿ok? Entonces, quise dar esta explicación porque el crecimiento económico del país para el 2024, ¿sí? El pronóstico más halagador, ¿sí? Más bonachón es que vamos a crecer este año el 2.5%. Y la inflación que está corriendo hasta el mes de marzo, según el último reporte, va en el 4.42%. Significa que como nación nos estamos empobreciendo más rápido que lo que estamos generando riqueza. Bajo este principio, por mucho que diga el gobierno que hay presupuesto, pues sí, el presupuesto lo puedes tener en papel, pero estamos generando como nación la riqueza necesaria para que te atrevas a decir que podemos aventarnos el gasto, ¿sí? Esas son dos situaciones diferentes que los politiqueros no lo dicen. O sea, los politiqueros nunca nos van a decir, bueno, pues sí, yo me voy a hacer cargo de todos estos gastos, pero pues voy a subir impuestos porque dinero no hay, ¿sí? Voy a pedir prestado porque dinero no hay, ¿sí? Voy a tener que imprimir más papel moneda porque dinero no hay, ¿sí? Y todos esos tres factores nos hacen más pobres a los mexicanos, ¿ok? Entonces, presupuesto, pues sí, en el papel funciona muy bonito,
¿sí? El presupuesto está en el papel, pero ya después de que se hace el papel, hay que gastar, ¿sí? Y gasto, dinero para gastar, no tenemos. Por eso la propuesta de Liberamos México es que el Estado no se debe de ocupar de asuntos como la salud, porque pues gastan, ¿sí? Gastan a costa, ¿sí? Del empobrecimiento de los mexicanos, ¿sí? Y gastan en cualquier cosa menos en salud. Por ahí también observé que Sheinbaum mostró una gráfica. A mí se me hizo muy interesante porque cuando alguien muestra una gráfica, parece verdad, la gráfica de que están mejor rankeados este gobierno en asuntos de salud, según por la población que usa el servicio de salud, están mejor rankeados que otros gobiernos. Y sí es cierto, yo me metí a revisar los números en el INEGI y es correcto. Tiene mejor calificación este gobierno que los anteriores. El asunto, ¿sí? Como dicen algunas personas, en estadísticas tú puedes acomodar los números para mentir, ¿ok? Entonces, estas estadísticas que mostró Sheinbaum, ¿a quién se le hicieron las preguntas de que si el sistema de salud es satisfactorio o no? Las preguntas se las hicieron a las personas que han usado el sistema de salud. Y podrán decir, bueno, pues Artemio, pues ¿a quién querías preguntarle? Pues pregúntale a las personas que fueron y no las atendieron, ¿sí? O sea, pregúntale a todo ese segmento de la población que no usa el sistema de salud porque va y no lo atienden. Y yo me he dado cuenta con amigos y familiares que el sistema de salud hizo una estrategia pues muy corrupta para modificar los números. Si vas y tienes una enfermedad que el IMSS o el sistema que sea sabe que puede tratar, te dicen, y son muy amables. De hecho, el IMSS ha cambiado mucho. Son muy amables y te dicen, pásale. Pero si llegas con una enfermedad que no pueden tratar, te dan largas, largas y largas para que te vayas, ¿sí? Y al final de cuentas te vas y ya no eres un número de ellos de atención. ¿Sí? Esta es la trampa que hacen para mejorar el número. Sí, mucha gente dice, oye, pues me trataron muy bien. Se llama el síndrome del sobreviviente. ¿Sí? No, pues yo me tomé los chochitos y me fue muy bien. Por eso, y los que se tomaron los chochitos y se murieron, esos no están en la estadística. Sí, a ellos no tenemos bases para preguntarle. Entonces, esa trampa de esa estadística del INEGI, que solamente a los que fueron atendidos, pero la pregunta es, ¿y los que no? ¿A esos les preguntaron? Sí, entonces es una forma muy tramposa. Los otros dos, aparte de Sheinbaum, los otros dos candidatos, básicamente el tema del presupuesto lo manejaron igual. Xochitl, como dice Yair, puso por ahí el tema de la tarjeta, que es muy similar al concepto que nosotros tenemos de los vouchers, ¿sí? Pero Xochitl propone un plan mixto en donde sigue existiendo el sistema público, pero quiere subir al ruedo al sector privado, ¿sí? Puedes sonar a muy buena idea, ¿sí? Como una vía media, y seguramente va a medio a funcionar, o sea, seguramente va a dar medianos resultados, pero la propuesta que tenemos Liberemos México es 100% privado y hacer del sistema público, no venderlo, entregárselo a los médicos y a los administradores de la salud en propiedad para hacer un México de propietarios y no de proletarios. Un México donde los médicos y los administradores de salud sean dueños y sean capitalistas, ¿sí? Y entren en un mercado y a los más pobres apoyarlos con el voucher de salud. Entonces, la propuesta de Liberemos México es totalmente radical, ¿sí? Muy diferente a lo que dice Claudia Sheinbaum y relativamente diferente a lo que dice Xochitl Gálvez, ¿sí? Lo que dice Xochitl funcionaría o medio funcionaría. Nuestra propuesta, la de Liberemos México, funcionaría al 100% porque ya estaría totalmente en manos del mercado. Gracias, Artemio. Así es. Y pues desafortunadamente, como tú dices, ¿no? El modelo mixto, pues pudiera funcionar un poquito mejor que el modelo público, pero siempre se usa o la forma de tirarlo, pues es hablar
de que al final siempre surgen escándalos de corrupción cuando se unen la parte privada con la parte pública y pues bueno, efectivamente una parte privada 100%, pues ahí no hay corrupción. Ahora sí que si cualquiera, yo siempre lo veo así, si alguno de nosotros tenemos un familiar enfermo, si yo tengo a mi hijo enfermo, a mi esposa enferma, yo quiero que le den atención y si yo llego a un hospital y si para que le den atención en ese momento, hablando de un hospital público, tengo que ir a hablar con el director para decirle, ¿sabe qué? Pásela y pásela ya. ¿Cómo le o sea, cómo le hacemos? ¿Qué onda? O sea, de qué se trata? Ayúdeme. Entonces, y si es mi pariente ese director, pues claro que la va a pasar. Pero si hablamos de un hospital privado y yo llego y le digo, yo le pago más, pero pásela ya, o sea, ahí no hay corrupción. La única diferencia donde se está generando la corrupción es porque es un sector público y tienes que llegar y formarte. Y cuando todo es privado, pues si el director de ese hospital o dueño de ese hospital y yo acordamos que yo le voy a pagar más con tal de que atienda lo más rápido posible a mi esposa o a mi familia o a aquel a que yo estoy interesado que reciba la atención inmediata, pues ahí no hay corrupción. Entonces, la ventaja del sector privado 100%, pues es que prácticamente estamos aboliendo la corrupción 100% sin grandes esfuerzos administrativos o burocráticos. Si nos ayudas con la siguiente, Tony. Entonces, el primer tema, recordemos, se habló de salud, se habló de educación también. Entonces, la pregunta que se les hacía a las candidatas es, ¿cómo buscarían que el rezago educativo pueda ser revertido? Básicamente esa era la pregunta, ¿no? Se hablaba de qué áreas, etcétera. Básicamente un pequeño resumencito, lo que Claudia Sheinbaum o el partido en el poder, pues básicamente es continuar en la misma línea. Se habla de la educación inicial, hacerla pues prácticamente parte del sector educativo. En estos momentos ya es importante, pero pareciera como que si ellos el día de hoy, por ejemplo, hablar de alguien que no estudia la primaria es prácticamente un pecado capital en el sistema moral mexicano. Entonces, si hablamos de educación inicial, pareciera que lo quisieran elevar a eso, a un pecado capital, de que todas las personas tienen que tener educación inicial. Estamos hablando que los padres tenían que entregar a sus hijos a los 3 meses prácticamente. Prácticamente el modelo es ese, mamá, tú estás trabajando, te damos tu tiempo de maternidad, en cuanto terminas, me lo llevas a educación inicial, yo te lo regreso a los 24 años, cuando salga de la educación pública, ¿no? De la universidad. Se habla de dar becas, prácticamente las becas universales. Se habla de fortalecer la educación media superior. eh, Continúa la expansión del sector público en la educación y más universidades. Prácticamente es la línea que está manejando el gobierno actual. En este tema de educación, a mí me parece que es bastante sensible. Prácticamente nadie de nosotros diríamos, al igual que en la salud, nadie vamos a decir, no quiero que estudie, no quiero que se eduque, pero sin embargo, pues debemos de entender las consecuencias que vienen de un sistema público fuerte impuesto en un territorio, en una nación. Al final de cuentas, quien maneja el sistema educativo es quien maneja las ideas y quien maneja hacia dónde va a ir el rumbo del país. Xóchitl Gálvez, la aparente oposición, pues ella dice, bueno, educación inicial sí, pero yo quiero estancias infantiles. Para la primera es infancia y ella retorna a la parte de las escuelas de tiempo completo. Básicamente, pues no hay mucha diferencia entre lo que propone el sector público por Sheinbaum y lo que propone la educación pública por Xochitl. Ella habla de que, bueno, vamos a hacer más estancias infantiles. Desafortunadamente volvemos a lo mismo, el ataque al usar un sector mixto, pues dice Claudia, eso genera mucha corrupción y es verdad, o sea, podíamos encontrar muchas estancias infantiles que no cumplían con lo básico, que simplemente entregaban bien la papelería al IMSS y recibían esa beca por cada niño que lograban dar de alta, ¿no? Y entonces, pues sí, pudiera ser que hubiera algo ahí de corrupción, pero volvemos a lo mismo. Se convierte en corrupción porque hay fondos públicos envueltos. El día que no hay fondos públicos y si yo decido
que lo dejo con mi mamá y mi mamá a lo mejor tiene ahí una escalera que no está bien tapada, pero yo como padre corro ese riesgo, pues ahí ya no hay corrupción, ¿no? Al final de cuentas yo como padre tomo esa decisión que tengo que tomar. Aquí lo que Xochitl quiere agregarle para verse un tanto tecnócrata, es decir, bueno, las escuelas de tiempo completo, pero con una tablet, con internet, van a aprender tecnología. Y desafortunadamente nosotros creemos que esa es la educación, cuando la educación va más allá de enseñarte a usar una computadora, va más allá de enseñarte a programar. Esa es la educación utilitarista, aquella que te prepara para un trabajo. Sin embargo, por lo menos desde mi posición, entiendo que la educación va más allá. La educación va a educar tu mente, a educar tus ideas, a educar la forma en cómo ves la vida. Entonces, pues Xochitl básicamente sigue la línea que ya siguió en aquel tiempo Vicente Fox con la enciclomedia, etcétera, etcétera, tecnología, beca universal para niños desde preescolar hasta escuelas públicas y privadas, básicamente lo mismo, que la misma línea que lleva actualmente el gobierno. Y bueno, ahí se acordó de los maestros y que deben de ganar más a través de una capacitación y que el programa de ascensos sea transparente. Aquí este es un tema que se crea por el hecho de que hay educación pública. Desafortunadamente los ascensos y esos temas dentro de las organizaciones siempre son todo un caso porque hay personas que están de acuerdo en que algunos ascensos te dan, hay otras personas que no están de acuerdo, pero al final la cabeza de esa organización es quien toma esas decisiones. Entonces, desafortunadamente tenemos que entender que así funciona la perspectiva humana, o sea, hay ciertas cosas que son bastante relativas, que a alguna persona le parecería bien el desempeño de cierta persona en una organización y la asciende, y pudiera ser que a otra persona no le pareciera. Entonces, al final siempre hay esa parte como un tanto no tan numérica, sino más cualitativa, más del enfoque que está llevando el gerente o el líder de esa organización. Entonces, aquí Xochitl otra vez quiere meterse, pareciera, a un sinnúmero de regulaciones para tratar de asegurar una aparente justicia en este sistema educativo. Entonces, no sé, Aleida, si nos puedas ayudar con qué proponemos, qué se propone Liberemos México respecto a esto y comparándolo con lo que nos expusieron los candidatos. Sí, Yair, muchas gracias. Pues justo para analizar también esta diapositiva que nos compartes, primero que nada, como maestra, me interesa mucho este tema y pues la mayoría de nosotros somos padres de familia también. Algunos de los que están aquí en esta mesa de análisis son padres homeschoolers y pues este tema es medular para nosotros y nuestras familias. Si pueden dejar la diapositiva, de favor, porque me interesa hacer mención de algo de lo que está ahí. Pues primero que nada quiero comentar que el debate nos quedó muchísimo a deber, para empezar, en el mismo formato del debate. Yo hice una maestría en educación y mi tesis de maestría fue sobre el debate académico competitivo como una herramienta de enseñanza-aprendizaje multidisciplinaria. Y desde el 2013 llevo 11 años practicando el debate académico en muchas escuelas, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y de verdad que es una pena lo que vimos los mexicanos el pasado domingo 7 de abril, un día antes de que millones de estudiantes regresaran a la escuela, porque si algo nos mostraron es cómo no se debe de participar en un debate. ¿Y quiénes? Los candidatos a presidente de la República Mexicana. Entonces, a mí me dio muchísima pena todos estos estudiantes que durante años he formado y que he colaborado en hacer clubes de debate en el Estado de México, en Quintana Roo, en el Estado de Morelos, en distintos estados de la República, que muchos de ellos a lo mejor emocionados porque es la primera vez que les toca ver un debate de candidatos a presidente, vean algo así. Indiscutiblemente nos queda mucho de ver Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Maynes en cuanto a su uso del tiempo en un medio masivo de comunicación, una televisión abierta donde hay miles y millones de espectadores, no solo de México, sino de todo el mundo, y donde no hubo muchas veces
respeto a la moderación del tiempo, a escuchar atentamente al otro, a ponerle atención, a responder las preguntas que se hacían, a pues tratar los temas de manera propositiva para conocer a profundidad sus propuestas, sino la mayor parte del tiempo se dedicaron a atacarse unos a otros, a desprestigiarse, a cometer falacias contra el hombre ofensivas y a desprestigiarse en lugar de mostrar a los jóvenes, a los estudiantes, cómo se realiza un debate con D mayúscula. Ahora, con respecto al tema de educación, pues vemos más de lo mismo, tanto la candidata de Morena como del PRIAN, que le llamo así todo el tiempo Sheinbaum, pues más de lo mismo, una educación a cargo del Estado, de papá Estado, que dice, entrégame a tus hijos desde su más tierna infancia, después de que ya cumpliste tu incapacidad del Seguro Social y tienes que ir a trabajar, mamá y papá, que pues gracias a la esclavitud de impuestos que padecemos y a la pobreza salarial que padecemos, pues les toca abandonar a sus hijos en las guarderías para poder cumplir con todos los gastos, comprar la despensa y sacar adelante la renta y todos los gastos que suben y suben de la gasolina, de todo lo que gastamos semana con semana. Entonces, estamos viendo estatismo a todo lo que da en educación, en salud, en todas las esferas donde el papá Estado, este estado de bienestar que dice, confía en mí y yo todo te lo daré, a cambio de tus impuestos de por vida, tendrás educación laica, gratuita y obligatoria. Entonces, pues lo que padecemos en las pruebas de enlace a nivel nacional y en su momento cuando participamos en las pruebas PISA a nivel internacional, son resultados nefastos cuando la educación está a cargo del Estado, porque muchas veces la distribución del presupuesto federal a las escuelas se queda en el camino, nunca llega al usuario final. Entonces vemos escuelas en ciudades o en zonas rurales totalmente desprotegidas, desprovistas de lo básico, de pizarrones, de sillas. En su momento, el año pasado hice la película, el análisis de la película Radical de Eugenio Derbez, donde dimos a conocer con más detalle este tema. Hay muchas mesas redondas de Liberemos México donde analizamos este tema. Yo los invito a que no se queden solamente con este análisis de la mesa redonda y del debate, porque es un tema que en Liberemos México hemos hablado durante años. Proponemos las 5 reformas y una de ellas es la educativa. Entonces, es muy triste cómo la infraestructura básica en las escuelas no cumple con lo necesario. Muchos de ellas, ahí vemos en las gráficas que nos están compartiendo, operan sin luz, 26.463 escuelas operan sin luz, sin agua, más de 56.000, sin lavamanos, más de 53.000, sin sanitarios, 5.900, sin computadoras, que es lo que hizo énfasis la película de Radical de Eugenio Derbez, más de 68.000, sin internet, más de 89.000. Ahora imagínense esta promesa de campaña donde va a haber internet gratuito para todo México, que hace 6 años, perdón, la dio Andrés Manuel y ahora la está usando en propuesta de campaña Sheinbaum otra vez. Entonces, ya en su momento Artemio Estrella incluso hizo un análisis de cuánto nos cuesta la educación a los padres de familia. Por supuesto que no es gratuita, sale de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, que son progresivos, que cada vez son más altos, que son más de 40 impuestos los que padecemos en México. Y si nosotros, como padres de familia, tuviéramos acceso a que en lugar de que nos quiten todos esos impuestos, tuviéramos el dinero, la posibilidad de que tuviéramos el capital necesario para pagar una educación privada y de la mejor calidad, como seguramente los hijos de Gálvez han ido en escuelas privadas, los hijos de los grandes políticos y politiqueros mexicanos siempre van a las mejores escuelas privadas del país, no los mandan a cualquier escuela pública. Pues en su momento me acuerdo mucho de que Artemio decía que a cada padre de familia o que a cada mexicano, porque muchos, aunque no sean padres de familia, les toca pagar los impuestos que van destinados al rubro de educación, le tocaría de 6,000 pesos al mes. Entonces, ¿cuántos de nosotros, si nos dieran 6,000 pesos al mes del presupuesto federal de educación, inscribiéramos a nuestros hijos en la mejor escuela privada a nuestro alcance y cerca de nuestra casa?
Entonces, la propuesta de Liberemos México, igual que en el tema de salud, es que los maestros sean los propietarios y no los proletarios de las escuelas, que por cierto son muy mal pagados, tanto en escuelas públicas y privadas, muy, muy mal pagados. Entonces, de nada sirve aumentar el salario mínimo con todo lo que se está inflando de los precios, porque pues nunca vamos a alcanzar a comprar lo que necesitamos con esta inflación desmesurada de los precios. Entonces, lo que proponemos nosotros en Liberemos México es que la educación se privatice y que nosotros, los maestros, seamos los dueños de las escuelas y demos el mejor servicio posible a nuestros estudiantes en una educación privada donde se puedan abrir las distintas líneas que cada quien le plazca. Si alguien quiere escuelas socialistas, progresistas, de izquierda, pues habrá esas escuelas y podrán pagar para que tengan toda la ideología de género en los libros de texto a gusto. Pero todos los que somos de derecha, somos liberales clásicos, queremos una educación distinta, podremos inscribir a nuestros hijos en esas escuelas. Entonces, esa es la invitación que tiene Liberemos México y pues todo esto está muy detallado en nuestra página web liberemos.mx y yo invito a que los maestros que muchas veces están yendo a votar en masa sin pensarlo por Claudia Sheinbaum o en este caso por el PRIAN, que volteen a ver la propuesta de Liberemos México. Pareciera que es súper complicado, que es imposible. ¿Qué va a pasar con los pobres? Así como que no pueden pagar una escuela privada. Bueno, nosotros tenemos un proceso de gradualismo, de transitología, para que mientras se establece la reforma política y económica que asegure que todos padres de familia puedan pagar la mejor educación para sus hijos, haya vouchers que se le entregan a los padres de familia y puedan entrar sus hijos a la mejor escuela privada que ellos elijan y cuando ya su economía esté regularizada puedan ellos sostener la educación de sus hijos y los maestros dejemos de padecer esos pésimos salarios, sino que tengamos en propiedad las escuelas para dar la mejor educación a los niños de México. Es cuanto, Yair. Ok, Aleida, así es, muchas gracias. Y sobre todo una palabra que es bastante demonizada, satanizada, si la podemos llamar así, es la privatización. Como tú dices, la propuesta de Liberemos México es la privatización, pero es bien importante entender qué clase de privatización, aquella donde los profesores se convierten en dueños de los centros educativos. No se le entrega a los amigos de los políticos en turno, sino esos mismos profesores se convierten en dueños y ya no nada más tienes a una persona que es profesor, sino que ahora termina siendo empresario al ser dueño de un medio de producción. Entonces, si avanzamos para la que sigue, no sé si tengas oportunidad, Tony. Ahí vamos a estar cambiando. Muchas gracias, Aleida, Artemio, hasta ahorita por sus participaciones. Vamos a cambiar al segundo bloque del debate. En el segundo bloque del debate se habló sobre la transparencia y combate a la corrupción. Como ya se ha dicho, en Liberemos México se ha cortado ya bastante este tema de la corrupción, como pareciera como si fuera el pan de cada día de los medios de comunicación y cómo realmente no aporta demasiado valor a la discusión política y no solo a la discusión política, sino incluso al diario vivir de cada uno de nosotros. Hemos entendido que la corrupción tiene que ver más allá con el hecho de aquellos que somos cristianos entendemos la corrupción inherente al hombre y entendemos que si al hombre se le da excesivo poder, pues así también se va a degradar excesivamente. Entonces, cuando el tema de la corrupción, más allá de hablar de que a partir de que, por dar un ejemplo, Liberemos México entre al poder, se acaba la corrupción, es decir, ¿qué sistema podemos crear que disminuya o minimice todas aquellas cosas que tienen que ver con la corrupción y que permitan que los sectores privados, que aquellas personas que deseen realmente elaborar y salir adelante lo puedan hacer? Entonces, aquí la primera pregunta, y va muy de la mano con el hecho de todas esas polémicas que siempre existen, es
cómo se deben asignar los contratos de obras públicas para transparentar la inversión, reducir los moches, los famosos moches, y la corrupción que de ahí se deriva. Claudia Sheinbaum dice, ella habla de la austeridad republicana, pero parece que la austeridad republicana, como ella la entiende, no es esa austeridad real, porque ya hemos visto que para este año el gobierno federal está ejecutando un presupuesto de más de 9 billones de pesos, sino que la austeridad republicana para ella significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno. Pero pues bueno, esto tenemos bastantes comentarios que hacer porque al final de cuentas el Estado es el que termina quedándose con esos privilegios, termina quedándose con esas licencias de dar educación. Al final de cuentas ellos tienen el privilegio de dar educación y impiden que aquellos proyectos educativos que quieran florecer florezcan y realmente atiendan a la comunidad. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con aquellos proyectos que quieren hacerse sin fondos públicos. Entonces, Claudia Sheinbaum eh, pide que se cree la Agencia Nacional Anticorrupción y también va a buscar a través de la digitalización que se pueda llevar un combate a la corrupción. Digo, no creo yo en lo personal que estas herramientas, sobre todo el tema de la digitalización, pues pudiera ayudar. El día de hoy, pues puedes ver ciertos reportes de manera en tiempo real y entonces eso pudiera evitar algunos tipos de corrupción, pero al final de cuentas, cuando la persona sabe cómo robar, va a encontrar la forma de robar. Entonces, Xóchitl Gálvez, por otro lado, nos dice que ella acusa al gobierno actual de hacer demasiadas adjudicaciones directas. Ella habla también de fortalecer, hablaba de darle dientes al INAI para que pueda morder. Y bueno, esta propuesta es bastante irrisoria. Funcionarios honestos que realmente puedan demostrar el origen de su patrimonio. Ya el hecho de hablar de funcionarios honestos, hablas pues prácticamente de que los vas a santificar cuando se unan a tu proyecto, porque pues decir que alguien es honesto simplemente porque yo lo estoy poniendo ahí, pues ya es bastante presuntuoso, ¿no? Por otro lado, también habla de que la Auditoría Superior de la Federación investigue y ponga a disposición de los corruptos y sus integrantes. Bueno, que los integrantes de la Auditoría Federal de la Federación tienen que ser elegidos pues, por democracia. Ya sabemos los problemas que acá hay la democracia, que termina desembocando en la demagogia, donde aquel que le habla bonito al pueblo, pues es el que gana, ¿no? Ya decía, hay allí un libro que se llama Los 7 libros de la historia, y cuando, si mal no recuerdo, Nabucodonosor, uno de los reyes de Babilonia, está disertando sobre los tipos de gobierno, dice, pues es que quién le dijo al pueblo que se sabía gobernar bien por ellos mismos, ¿no? Y él está ahí defendiendo la monarquía. Entonces, sabemos que pues no es como tan fácil decir, ¿sabes qué? Vamos a votar, porque al final de cuentas con todo respeto, muchos de nosotros no sabemos exactamente cuál es la persona correcta, cuáles son las características que debe tener la persona para estar auditando a la federación. También ella habla, al igual que Sheinbaum, básicamente hablan de una digitalización, de mostrar en tiempo real todo el tiempo. Yo, para pasar a darle el micrófono a alguien más del equipo de Liberemos México, pareciera que para el Estado la digitalización es buena, pero también tenemos que entender que eso implica una carga administrativa extra para muchas de las compañías que tienen que estar generando trámites y trámites adicionales electrónicos para poder dar esa información ya digerida y que el Estado la pueda usar y aparentemente disminuir la corrupción. Entonces, no sé si haya alguien de aquí del equipo de Liberemos México que quiera compartir qué propone Liberemos México para buscar reducir la corrupción, reducir este tipo de contratos de obras públicas que sean transparentes. No sé, Tony o Juan Antonio, si alguien quisiera compartir o mismo Aleida. Artemio, levantaste la mano, perdón, no te había visto adelante. Sí, va. A mí me gusta siempre aplicar analogías, ¿sí? Y en el tema de la corrupción hay una analogía que a mí me parece la más correcta que pueda existir. Cuando un animal o una persona tiene parásitos,
y pueden ser parásitos externos como piojos o internos como lombrices, amibas, igual los animales también, pulgas, lombrices, amibas, ¿sí? Pudiésemos pensar que estos parásitos son la corrupción, ¿sí? Entonces, lo usual o lo típico es que las personas o los animales pues se quitan las pulgas o los piojos, ¿sí? Incluso hay animales que han encontrado la fórmula para erradicar los parásitos internos como las lombrices, ¿sí? Pero esta forma de combatir la corrupción, o sea, es decir, la invasión por parásitos, puede ser el cuento de nunca acabar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fórmula, la mejor fórmula para acabar con la corrupción de parásitos? ¿Sí? Pues es acabar con la corrupción de fondo, que es con una buena limpieza y con una buena alimentación. ¿Ok? Entonces, esta básicamente es la propuesta de Liberemos México. ¿Sí? Los politiqueros como Sheinbaum, como Xochitl, proponen, bueno, vamos a erradicar a los corruptos, es decir, vamos a erradicar a los piojos, ¿sí? A las pulgas que están chupando la sangre de nuestra nación. ¿Sí? La realidad es que en términos reales, en términos monetarios y financieros, no es mucho lo que se roban y podrán decir, ah, entonces estás de acuerdo con que roben. No, no es que esté de acuerdo, sino que esos parásitos que se encuentran dentro del Estado, dentro del aparato estatal, que se aprovechan de esos mecanismos del Estado para sangrar a la ciudadanía, pues realmente no es tanto lo que se llevan. La verdadera corrupción es el Estado mismo. Es decir, el Estado es el que está podrido, ¿sí? Y los parásitos se aprovechan de esta corrupción propia del Estado, ¿sí? De esta falta de limpieza del Estado, de esta falta de buena alimentación del Estado, para absorber sangre, ¿sí? De la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, no se trata de quitar los piojos, se trata de que no haya piojos, ¿sí? Se trata de que no haya lombrices, de que no haya amibas dentro de nuestra nación. ¿Y cómo se puede lograr esto? Porque nosotros decimos, nosotros no vamos a acabar con las personas que encuentran la manera de robar dentro del Estado, ¿sí? No, sino que nosotros lo que queremos hacer es devolverle al mercado lo que le pertenece al mercado, ¿sí? En este debate que se habló de salud, que se habló de educación, vemos que la salud y la educación son mecanismos contrarios al libre mercado, ¿sí? Y el sistema de salud o el sistema educativo, ¿sí? Los médicos o los maestros en el sistema estatal son la demanda, no son la oferta. Y esto lo tenemos que entender bien claro. Ellos son la demanda. ¿Cuándo han escuchado ustedes que un maestro o con una escuela pública diga, yo oferto el mejor esquema de educación? Eso jamás lo vamos a escuchar, sino que lo que escuchamos son demandas de parte de ellos. Demandan mejores salarios siempre, cada año. Demandan mejores prestaciones, demandan más vacaciones, demandan más descansos, o sea, son la demanda. Y la oferta la da el Estado y el producto son los niños o los enfermos, ¿sí? Mencionabas hace rato, Yair, que decías, es que el Estado quiere que le entreguemos a nuestros niños, ¿sí? Es decir, nuestros niños no reciben educación. Nuestros niños son el producto entregado hacia los demandantes, que dicen, yo demando, ¿sí? Soy profesor, yo demando, yo no oferto. Entonces, está corrompido el mercado, ¿sí? Y esta educación pública y esta salud pública corrompen el sistema. ¿Por qué? Porque ni en el sector privado hay buenos salarios, a veces ni para maestros. ¿Por qué? Porque ya está corrompido todo el esquema económico. Entonces, nuestra propuesta como Liberemos México es privatizar el sistema de salud y el sistema educativo, entregarlo a los dueños, ¿sí? A los dueños de estos sistemas, poner el voucher de salud y el voucher educativo, ¿sí? A manera que ahora sí le devolvamos a la gente su estatus de demandante, de servicios. Y los maestros y los médicos ahora sí van a tener que ser ofertantes del mejor servicio. ¿Para qué? Para poder ganar clientes.
Esto es lo que no es corrupto. Bajo ese esquema, y como lo mencionaba Jair hace rato, que decías, pues disminuye radicalmente la corrupción porque el esquema ya es, ahora yo soy el que tengo que ofrecer un buen servicio. Perfecto, deja ofrecerlo para ganarme más clientes, ¿sí? Y ya funciona dentro de un esquema saludable. Ya no hay parásitos, ya no hay piojos, ya no hay burócratas piojos, ni burócratas sanguijuelas, ni amibas, ni lombrices, ¿sí? Desaparecen automáticamente, desaparecen los sindicatos como los conocemos, no significa que los sindicatos sean malos, desaparecen los sindicatos como los conocemos, que son corruptos, ¿sí? Y ahora cambiamos hacia un sindicalismo que se preocupa por el futuro de sus agremiados, por pensiones, porque tengan el mejor sistema de salud, porque tengan seguridad, mejores contratos en sus trabajos, sí, pero ya serían sindicatos privados y no estatales como los tenemos hoy, ¿sí? Entonces, para mí esa es la analogía. Nosotros como Liberemos México queremos terminar con la corrupción, ¿sí? De mercado, ¿sí? De mercado corrupto que el Estado llevó al sistema de salud y al sistema educativo. Esa corrupción, si lo eliminamos, limpiamos y ahora sí alimentamos correctamente el mercado y los piojos simplemente se van. Sencillo. Así es, Artemio, como hemos aprendido, no necesariamente son las personas, entendemos que pues sí, puede haber personas delincuentes, pero mucho tiene que ver el sistema. Mejoramos el sistema, la corrupción y por tanto la transparencia, la corrupción debe bajar, la transparencia debe incrementar, no porque implementemos grandes herramientas digitales, sino porque al volverse privado muchas aquellas cosas que deberían de ser privadas el día de hoy y resolverse por medio de mecanismos de mercado, esto evita la corrupción. Quiero comentar esta pregunta, nada más como un comentario que me llamó a mí mucho la atención. Se está preguntando si se permitiría a las Naciones Unidas auxiliar a instituciones locales para investigar e enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales. Lo que yo quiero resaltar aquí es que no hubo ninguna pronunciamiento por parte de ninguno de los tres candidatos sobre el hecho de la soberanía nacional, tanto aquello que la pelean con Pemex y el hecho de ninguno, o sea, por ahí Claudia Sheinbaum me pareció a mí que dio ahí una chicana, una salida, pero nadie habló del hecho de que el sistema mexicano pues debe ser soberano y que no debe de haber instituciones internacionales que vengan y generen influencia sobre ese sistema judicial mexicano, sea corrupto o lo que sea. El siguiente nivel es que venga alguien más a decirte cómo tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta de Liberemos México siempre ha sido quitar todos aquellos tratados internacionales que violan la soberanía nacional de nuestro país. Y eso incluye temas como Agenda 2030, etcétera, etcétera. Algo bien importante y que nos quedaron a deber estos candidatos en el debate es que no mencionaron ni se pronunciaron en contra de este tipo de prácticas. Entonces, si nos ayudas, Tony, para avanzar a la 9, para ir pasando ya al otro bloque y poder ir cerrando. El tercer bloque, pues, habla de la no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Básicamente se pregunta el tema de los migrantes. Claudia Sheinbaum habla que ella va a hablar con Estados Unidos para que parte del armamento que Estados Unidos usa se use para ayudar a los migrantes. Una propuesta, pues, quizá quiero pensar que no la planteó bien, porque pues de verdad que no creo, no veo cómo podemos hacer que Estados Unidos diga, sí, ya no me voy a gastar tanto, una parte la voy a gastar allá con tus migrantes, pero bueno, ahí estuvo, al menos así se entiende en el debate. Y bueno, Xochitl habla de que ella le va a echar ganitas para que cuando los migrantes vengan puedan avanzar. Entonces, si nos puedes avanzar a la siguiente, Tony, para hablar un poquito sobre el tema de las mujeres. Básicamente, Claudia Sheinbaum, y creo que con esta propuesta cerramos. Si alguien quiere hacer una recapitulación adicional o si tú nos ayudas a cerrar, Tony, básicamente aquí habla del tema de las mujeres,
Claro que muchos de nosotros aquí en Liberemos tenemos esposas, tenemos hijos, tenemos mujeres a las que apreciamos y claro que no les queremos que les pase nada, pero tampoco queremos que a los hombres que apreciamos tampoco les pase nada. Entonces, básicamente creemos en la justicia restitutiva, aquella justicia que restituye el agravio que se le hizo a la persona, aquella justicia que separa de la sociedad a aquellos individuos que realmente están afectando la vida, la libertad o la propiedad privada de las personas. En este caso, Claudia Sheinbaum, ella propone pues que las mujeres, el trabajo que hicieron en el hogar les sea reconocido. Por ahí Artemio nos habló en alguna ocasión, recuerdo, sobre que va a llegar en algún momento en que algún esposo nos van a obligar a pagarle a nuestras esposas, claro, con el respectivo ICR en el pago que le hagamos a nuestras esposas. Y bueno, o sea, pues no suena tan lejano de las propuestas que están haciendo ahorita. Ella vuelve a insistir en las becas y bueno, habla que todos los salarios mínimos, el salario mínimo siempre tiene que estar incrementando por encima de la inflación. Básicamente vemos ahí un fuerte riesgo de una espiral inflacionaria que no podamos terminar y al final de cuentas, como hemos visto, hay casos de países donde la inflación es imposible controlarla, donde lo que ganabas en la mañana lo tenías que gastar ese mismo día porque si lo guardabas para otro día ya no servía. Entonces ahí tenemos ese riesgo al estar proponiendo esto. Aquellas pensiones, pues se habla de echar atrás aquellas reformas de pensiones. Digo, entendemos que pues claro, todos queremos vivir bien. Muchos de nosotros tenemos padres, tenemos personas también ya que están por terminar su edad productiva o su edad donde pueden laborar y claro que queremos que vivan bien. Sin embargo, pues también entendemos que un sistema de pensiones pues tiene que funcionar y esos son temas económicos, como dicen, donde se echan números y el número tiene que dar. Entonces, qué mejor que mejor permitir que cada una de las personas ahorremos conforme a nuestras necesidades y conforme a nuestros deseos y como lo queramos hacer. Entonces, básicamente Claudia Sheinbaum dice, ¿saben qué? Va a haber mejores salarios para todos, sobre todo para la gente que vive bueno, que se dedica a lo que actualmente es el sector público, los burócratas. Entonces, Tony, si hubiera algún otro comentario o si no, Tony, ¿qué tienes que decirnos para este tema de cómo viviste las propuestas que se hicieron sobre el bloque 3 de la discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres? Si quieres, entra a Leida, luego yo hago el recap final y con las dudas que pueda haber aquí en el interior de Zoom, las resolvemos después del en vivo. Dale, Leida. Ok, gracias. Sí, gracias. Nada más rápido, se nos está yendo el tiempo, estoy viendo y ya llevamos 52 minutos, qué barbaridad. No vamos a alcanzar a decir todo lo que queríamos decir del debate, pero bueno, aquí con respecto al tema de violencia contra las mujeres y grupos vulnerables, pues enfatizar que tanto Sheinbaum como Gálvez como Maínez se fueron a la tendencia totalmente progresista, como si los grupos vulnerables solamente fueran las personas de la comunidad LGTB y dejar de ver todos los grupos vulnerables que tiene nuestro país. Entonces hay una tendencia muy clara al progresismo, donde dejan de ver muchas necesidades de grupos que de verdad no es por una preferencia sexual, sino por nacimiento, que tienen discapacidades, que tienen enfermedades y que tienen muchas necesidades y que se dejan de ver, se desdibujan. Ahora, con respecto al tema de las mujeres y esto que mencionas, Jair, pues el Estado no solamente quiere ser el maestro de nuestros niños, el médico de nuestros enfermos, sino también el esposo de las mujeres que en algún momento se quejan de violencia familiar, de abandono. Entonces el Estado está prometiendo por todos lados, a través de todos los partidos políticos, de todas las maneras, que si seguimos alimentando a ese aparato, a ese gran Estado al que muchos idolatran y le entregan su confianza totalmente, sea del partido que sea, el Estado nos va a resolver, pues muchas mujeres caen en la trampa y dicen, pues sí, voy a darle mi confianza porque él finalmente, si mi esposo me abandona, si me engaña, si deja de darme la pensión, se va a hacer cargo de mí y de mis hijos. Entonces, qué grave que esto, pues muchas mujeres
les llame la atención y quieran votar, en lugar de tener acceso a pues un libre mercado, a poder emprender nuestros propios negocios en familia y que no se queden nuestros esfuerzos en el camino por tantas regulaciones, por tantos obstáculos, las licencias, los permisos, las supervisiones, y que nos dejen trabajar y avanzar en nuestra economía, padres, hijos, familias enteras, no que lo que vemos ahorita es obstáculos para poder sacar adelante nuestra propia economía familiar. Entonces, yo creo que se usa pues como botín estas excusas y no se va a lo más importante, a lo que los mexicanos necesitamos, al tema de seguridad. Entonces, el Estado, sus 3 funciones fundamentales es seguridad, justicia y obras de infraestructura básica, y por todos lados nos queda de ver, porque todos los números, sea que haya estado en la presidencia de México alguien del PAN, o alguien del PRI, o alguien de Morena, todos los números nos quedan a deber. La violencia está desatada, la inseguridad es tremenda, todos los días, no hay día de la semana, del mes, del año, que no haya en un minuto de noticias desaparecidos, secuestros, muertes, linchados, todo tipo de problemáticas. Entonces, no puede ser que el Estado quiera absorberlo todo, quiera hacerse cargo de la salud, nos quede mal, quiera hacerse cargo de la educación, nos quede mal, y lo que sí tiene que hacer, que es hacerse cargo de la seguridad y la justicia, no lo haga porque está muy ocupado haciendo lo demás. Entonces, ese es uno de los muchos sentidos en los que nos quedan a deber estos candidatos presidenciales. Gane quien gane, seguirá alimentando el estatismo y seguiremos pues en un círculo vicioso. Los invito a voltear a ver a partidos privados como Liberemos México, que estamos en formación y que si algún día nos quieren ver en la planilla electoral, pues tienen que meterse a trabajar, tienen que arremangarse la manga y ponerse a trabajar, porque es muy fácil de decir, pues síganle con sus intentos, sus mesas redondas los viernes, y ya cuando estoy en la planilla electoral, pues ya me avisan y ya voto por ustedes. Muchos tienen esa actitud, tristemente, pero pues Roma no se hizo en un día. Si queremos más partidos, no solo Liberemos México, que cada estado de la República tenga sus propios partidos liberales clásicos de derecha, de auténtica oposición, y no más de lo mismo que lo que estamos viendo en todos los estados que se va para gobernador. Todos los partidos, sea del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, cualquier bandera, están alimentando al estatismo, están empobreciendo a las familias y quitándonos a los padres la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, y a las madres la posibilidad de verlos crecer y estar con ellos, porque tenemos que salir a trabajar para poder sacar adelante todos los gastos de la familia. Gracias, Aleida. Pues bueno, para concluir, ya en estos minutos que me dejaron mis compañeros, bueno, recordarles, tuvimos una presentación no hace mucho, y lo pueden encontrar en nuestro feed, acerca de qué opciones tenemos, y así se titulaba, ¿quién será el mal menor? Y pues bueno, antes de este debate, básicamente lo que compartimos es que eran lo mismo, ¿no? Y yo creo que el debate nos los dejó muy claro. Es más de lo mismo, distintos colores, pero al final de cuentas te están ofreciendo estatismo, te están ofreciendo programas universales, iguales de progres, hablando de, por ejemplo, temas de feminicidio, no hablan de homicidio en general, y pues, digamos, tienes lo mismo hacia los distintos lados, ¿no? Les dejo aquí para, en lo que yo hago el cierre, aquellos que no conozcan nuestras propuestas lo puedan ver. Básicamente es una reforma política que el gobierno puede estar haciendo la función que debería hacer, y creemos en partidos políticos que se puedan estar, digamos, financiando con sus propios recursos, y no, digo, me da un coraje terrible cuando hay alianzas, por ejemplo, ahora con Sheinbaum, y te encuentras un banner de Sheinbaum, dice Morena, ¿no? Sellado por Morena, unos cuantos kilómetros, muy parecido u otra foto, el Partido Verde, y luego más adelante el PT. Entonces se gastaron en 3 banners en muy poco espacio porque tienen el dinero, al final de cuentas no les duele. Entonces nosotros lo estamos entregando. Necesitamos una reforma económica. No hablan de esto. Artemio lo dijo muy claro, y poníamos una publicación de el perro buscándose la cola.
le subo los salarios mínimos y le meto más dinero, genera inflación y más salarios mínimos, entonces más inflación. Y esto es el cuento de nunca acabar, porque es un problema que está originado por ellos mismos. Entonces es como aquel plomero, pues que va y destruye una tubería para después arreglarla y decir yo fui el héroe, pero lo hace de mala manera y vuelve a salir y pues bueno, este es el cuento de nunca acabar. Entonces nosotros creemos que debemos bajar los impuestos y que decisiones puedan estar de mano de las personas en lugar de que estén en el gobierno. O sea, tienes que ir a la escuela que el gobierno te dice, tienes que ir al centro de salud que el gobierno te dice, tienes que usar el sistema de pensiones que el gobierno te dice porque no tienes opción. En cuestión de partidos políticos, te dicen, tú tienes el derecho a elegir entre esos tres. Ah, pero tú puedes elegir. Entonces, en realidad es una mentira todo esto que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Y el único que más o menos lo habló Maynes en el aspecto de bajar regulaciones, fue el único que le escuché un tema al respecto. Es una locura para las empresas la cantidad de regulaciones que se tienen. Te piden el tamaño de la línea que debe haber para dividir, cuestiones de ruido y hay tantas cosas que lo único que provoca tantas regulaciones es corrupción, porque la gente no lo puede cumplir, o sea, esto es algo utópico, entonces dice, pues bueno, me voy por este lado, doy una cuanta lanita y con esto lo soluciono, ¿no? Las otras tres reformas ya lo hemos platicado, son las reformas sociales y la idea es darle el poder a las personas que saben esto. El gobierno no sabe educar, el gobierno no sabe dar salud, el gobierno no sabe encargarse de un buen sistema de pensiones, entonces necesitamos entregarlo a las personas que son los que saben, o sea, los maestros, los profesores, los directores, las enfermeras, doctores, a los administrativos de los centros de salud y entregarlo también a todas las empresas o el área, por ejemplo, del IMSS que se encarga de las pensiones. Hay un monstruo de gente trabajando para esto y es completamente torpe. Les platico rápido mi experiencia. Bueno, yo hago homeschool y mis hijos, digamos, son niños antisistema, ¿no? Entonces son niños medio herejes en el sistema y pues resulta que el sistema no le gusta esto. Entonces yo me encontraba en la situación que tenía que sacarle pasaporte a mis niños y pues está tan encerrado que necesitas tener una credencial con fotografía que alguna institución del Estado te dé. Incluso con las mayores que iba a renovar el pasaporte. Entonces dije, ¿cómo le hago? Pues mis hijos no pueden tener un certificado de la escuela, porque si es un certificado de la escuela, tiene que venir el número ante la SEP en el que está. O sea, están los candados por todos lados para que uses a papá Estado desde la cuna hasta la tumba. O sea, no puedes buscar cómo sacarle la vuelta a esto. Entonces yo dije, bueno, voy a ir al IMSS y lo puedo hacer. Y yo dije, voy a usar la digitalización que ellos tienen. Me metí al IMSS, yo estaba dado de alta todavía en Sinaloa, hice el cambio a Cholula, Puebla, y resulta que cuando llego me dicen, no, porque tú vives en tal colonia y a lo mejor es un poco fifí, no puedes ir a este, tienes que ir a otro. Pero en la digitalización me daban dos opciones de unidad médica familiar. Entonces, ya lo hice mal. Y me dice, ¿sabes qué? Lo otro es que corres el riesgo porque hiciste el cambio y si te pasa algo, no puedes tener riesgo de trabajo. Entonces, yo te recomiendo que hagas el cambio. Entonces, si algo me pasa, Dios no lo quiera en este inter, el IMSS no se hace responsable porque hice mal un trámite que su página me dejaba hacer. Entonces, si yo quiero rehacer, me dice que ya hice un cambio y necesito esperar 6 meses. Entonces, es una locura. O sea, el sistema está tan torpe que no hay forma de cómo llegarle a esto, ¿no? Entonces, no lo quiero. O sea, definitivamente no me sirve y cada vez que yo veo mi recibo de nómina me siguen descontando lo mismo. ¿Qué es el gran problema? Que nadie de estos candidatos habla de eso. Nadie hable de las situaciones de fondo. Todos están hablando dentro del mismo circo del sistema. Y ellos, lo que muchas personas dicen es que si pusiéramos a alguien honesto, se va a corromper. El sistema es completamente corruptible. No se trata de que pongamos bomberos capacitados, se trata de que les quitemos tanto fuego. Es más fácil que ellos puedan lidiar con una encendedora, que tengan un fuego forestal. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que el gobierno se encargue solo de las funciones que debe ser, va a ser una cantidad menor la que requiere, menos impuestos, va a quedar más dinero en las bolsas de las personas y yo voy a poder tomar decisiones con eso, ¿no? Entonces, nadie está hablando de estas cuestiones, por favor, porque
encuentras la misma irracionalidad entre los Xochitl lovers y entre los Sheinbaum lovers. Lo mismo, es que el tuyo robó más, y la Estela, y es que el AIFA, y en una siguiente ocasión les voy a presentar los números de todo lo que nos ha costado las malas decisiones. Esto va a ser interesante, ahorita no tenemos tiempo de hacerlo, pero nadie habla de estos temas. ¿Qué es la cuestión? Y con esto quiero terminar, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra. El problema es que la gente solo se preocupa por este momento, quizás por el debate. Yo he escuchado a muchas personas, todas las personas con las que comenté, no menos de 40 personas acerca del debate, todos dicen qué tragedia lo que nos espera después de ver este debate, ¿no? Porque todos saben que fue una tragedia lo que ahí se vio y las personas que nos van a representar. La cuestión es por qué tienes que elegir entre ellos, al menos como acto de conciencia. No me gusta el menú, ¿sabes qué? No lo quiero. Anula tu voto. Ah, no, es que se lo vas a dar a Morena. Lo más seguro es que va a ganar Claudia Sheinbaum. Es lo más seguro y va hacia allá. La cuestión es, no te preocupes ahorita de esa situación que no podemos hacer nada al respecto. Debimos empezar a actuar hace 4 años al respecto. El problema es, ¿quieres lo mismo para el 2028? Empieza a actuar ahorita. No como dice Aley de estas personas que comentan, cuando estés en la boleta me hablas. No, necesitamos ahorita, los fondos se necesitan ahorita, la difusión se necesita ahorita para empezar a picar piedra y que más personas puedan ver esta cuestión. Lo que nosotros estamos ofreciendo, nadie lo ofrece. Y no es que estemos inventando el hilo negro, simplemente hemos estudiado lo que ha funcionado en otros países y lo que la historia nos ha mostrado que es lo correcto. Entonces, los invitamos, por favor, difunde esta información. Si tú estás buscando una respuesta en el corto plazo, en una cuestión maruchan de 3 minutos en el microondas o menos, no lo vas a tener aquí porque es utópico, es completamente irreal. Pero si tú quieres una solución, cambiar cómo le vas a dejar México a tus hijos, a tus nietos, entonces búscanos y mándanos un mensaje y te podemos decir cómo puedes apoyar. No sé si alguien más quiera agregar algo ya para terminar. Adelante, Leida, y puedes hacer el cierre. Sí, perdón, rapidísimo. Hace poco estuve en 2 reuniones nacionales virtuales donde importantes líderes cristianos convocaban a mucha gente a decir, ¿qué vamos a hacer? No podemos anular nuestro voto porque es antidemocrático, vamos a quedarle mal a México, pero frente a nosotros está un gran incendio y tenemos que salirnos porque si no nos vamos a quemar nosotros y nuestras familias y nuestros hijos. Entonces, yo no podía creer que a pesar de que estos líderes son 100% pro vida o pro familia o así se presentan, decían que la única oportunidad de salir de este incendio que nos espera si vuelve a ganar Morena con Sheinbaum era votar por Xochitl Gálvez. Era nuestra única salida. Entonces, en su momento, no lo puedo decir porque no nos abrieron los micrófonos, no estaba permitido dar a conocer nuestra libre expresión en el micrófono solo por chat. Y yo pues concluí, es un falso dilema. No tenemos esa única opción. Si en el menú todas las opciones son malas y el mal menor no existe porque es mal al fin y al cabo, lo que nos queda es estar militando en un partido que vaya a hacer la diferencia como aquí lo hemos propuesto en Liberemos México desde el 2018 y estar trabajando activamente en acción política sin cruzarnos de brazos y sin indiferencia, estar trabajando activamente en estas elecciones en el corto plazo. No queda de otra más que en un acto de conciencia decir voy a anular mi voto y pues seguir trabajando para que no pase lo mismo el próximo sexenio. De mi parte es todo. Va, pues muchas gracias a los presentes, incluso los que están ahí tras bambalinas. Gracias, Yair, por este resumen. Gracias, Artemio, siempre muy valioso tus participaciones. Y a Leida, y pues bueno, nos seguimos viendo en este espacio y pues bueno, nos gustó muchísimo esta dinámica de mesa redonda y espero que luego coincidamos también en los horarios para poderlo hacer. Igual nos quedamos en caso de alguna participación en Zoom. A todos los que nos miran en Facebook, nos vemos el siguiente viernes y muchísimas gracias a todos.